Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy día lo que vamos a ver va a ser lectura de datos en MATLAB. Bueno, este tipo de contenido va a ser principalmente para poder importar datos desde fuera del entorno MATLAB al entorno de MATLAB, obviamente, y esto se va a hacer con distintos tipos de comandos. Bueno, principalmente son los que están acá escritos. Vamos a poder importar distintos tipos de archivos. Por ejemplo, la primera función en la más básica, pero también, digamos, la más profunda, porque lo que va a hacer esto es leer archivos de manera binaria. Entonces lo que nos va a entregar esta lectura de datos no va a ser, digamos, si leemos un texto no nos va a dar el texto directo, sino que nos va a entregar la interpretación binaria de la lectura de ese archivo. ¿Cierto? Entonces, no así, por ejemplo, InRead, que cuando uno utiliza esta función directamente nos entrega un arreglo con la imagen que estamos leyendo. También así con el audio, bueno, cuando uno importa datos de texto, y los últimos dos que son para interpretar datos tabulados, que están en Excel o están en archivos CSV, que son esos archivos separados por comas. Entonces la principal tarea de esta clase va a ser poder aprender a utilizar estas funciones. Lo vamos a ver con distintos tipos de ejemplos en MATLAB. De hecho, bueno, como se ha visto en las clases anteriores, vamos a ir directamente a MATLAB para poder ver cómo funcionan estos comandos y algunas opciones que se pueden utilizar. Así que vamos a MATLAB ahora mismo. Bueno, ahora que estamos acá en MATLAB, ya creé mi nuevo archivo clase 8. Y acá, si se dan cuenta, a la izquierda hay una serie de archivos. ¿Cierto? Está el texto 1, la tabla 2, tabla 1, imagen 2, imagen 1. Hay distintos tipos de archivos, incluso la clase de PPTX. Pero bueno, el tema es que ahora vamos a leer primeramente archivos binarios y vamos a ir en el orden en el cual va a estar, en el cual estaba descrito delante. Y vamos a comentar esto porque vamos a hacer varios ejemplos aquí mismo. Entonces, primero va a ser una lectura binaria. Lectura binaria, ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser leer el. Vamos a leer ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser leer el archivo data, que está acá. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para esto es que vamos a crear una nueva variable que se llama. Que se va a llamar file. Esta va a ser fopen. Y acá va a estar el nombre del archivo. En este caso, yo todos los archivos los intenté meter en la misma carpeta donde tengo mi código. Por ende, la ruta está acá. En realidad, lo que está acá dentro es la ruta del archivo. Pero si, por ejemplo, estuviese en una carpeta, yo tendría que colocar la ruta completa de donde está el archivo. ¿Cierto? Podría crear una nueva carpeta acá y, no sé, colocar carpeta 1 y dentro de esa carpeta 1 colocar data y leerlo desde ahí. Entonces, esto en realidad es para poder escribir la ruta del archivo adentro del fopen o el fopen. Entonces, lo que hace este comando principalmente es darnos los permisos para poder leer el archivo en realidad. Porque, por ejemplo, si lo ejecutamos, no nos va a dar nada, ¿cierto? Solo va a dar un número 3. Pero ahora, al momento de querer leer los datos, que vamos a colocar data, vamos a colocar fread, vamos a colocar file, ¿cierto? Y ahora esta variable nos va a servir, porque nosotros vamos a leer el archivo el cual recién abrimos, ¿cierto? Tenemos que abrir y después leer el archivo. Entonces ahora apretamos run y podemos ver acá cómo nos entrega estos números que representan este archivo. Eh, la idea de este tipo de lectura de archivo es que lo que hace en realidad es entregarnos la interpretación binaria de lo que está dentro, porque en realidad lo que está acá es un texto, pero no pero como el fread lo lee de manera binaria, por defecto no nos va a entregar los datos como tal y como uno los lee, ¿cierto? Como uno lo escribe, sino que los va a entregar simplemente como números. Entonces, por ejemplo, yo escribo acá data y me van a aparecer los números, ¿cierto? Pero acá obviamente hay una manera de darle formato y el cual vamos a hacer ahora. Para eso vamos a comentar esta línea y luego vamos a escribir otra con la misma variable y la misma función igual. Nuevo file y ahora vamos a ver dos parámetros nuevos. El primer parámetro va a ser el, digamos, va a ser el rango de lectura de los datos.
Por ejemplo acá yo podría colocar del 1 al 4 y bueno, no vamos a colocar eso. Pero si colocamos eso, nos va a entregar solo los primeros 4 números de la lectura de los datos, ¿cierto? Acá estaban todos 72, 111, 108, 97 y me entrega justamente esos 4 números. Si yo colocara 6, me entregaría los primeros 6 y así. Entonces lo que uno tiene que colocar acá es infinito, porque al final esto me asegura que voy a leer todo el archivo. Entonces si se dan cuenta acá, estoy leyendo el archivo. La forma en que me lo entrega es distinto, porque acá me lo da como una columna, acá me lo está entregando como filas, pero bueno, no, al revés, acá me lo está entregando como fila y acá como columna, ¿cierto? Entonces, eso, esa es la forma de leer el archivo entero. Y con el infinito nos aseguramos de que vamos a llegar hasta el final del archivo. Ahora, para darle formato, y de hecho acá salía esto, vamos a colocar el formato de los datos, ¿cierto? En este caso sería asterisco char, y esto nos permite leer los datos directamente en el formato en el cual están, ¿cierto? En realidad uno aquí podría colocar muchos tipos de datos, no solo char, pero estos son los únicos que interpretan los datos como texto, ¿cierto? Por ejemplo acá estaba en base 8 porque llega hasta máximo 255, pero si uno le colocara o un formato más grande podría llegar hasta, por ejemplo, a ver, vamos a probarlo con, por ejemplo, hoy 16. ¿No ven? Ahí me entregan números un poco más grandes, porque aquí la lectura la hace en base a otra base numérica. Si yo colocase 8, ¿no ven? Ahí el Win 8 me entrega lo mismo que tenía acá. Entonces eso, entonces bueno, como les decía, la forma para leer archivos como char sería entonces esta. Pero en realidad la tercera opción de esta función fread es para darle el formato. En este caso es un texto, por lo tanto me sirve colocarle colocarle formato char. Así que eso sería en cuanto a la función fread. Ahora vamos a ver una segunda función que es para leer imágenes. Y le voy a colocar lectura de imágenes. Imagen, ya. Y acá está, como les decía adelante, la gracia de esta función inread es que nos entrega la imagen directamente como un arreglo de datos nomás. No tenemos que interpretarla como char o como int, ¿cierto? Bueno, igual nos entrega obviamente la imagen con un formato por defecto dependiendo de la profundidad de bit de la imagen y todo eso. Pero el tema es que MATLAB llega simplemente como una imagen. No va a llegar de manera binaria, hay que interpretarla y nada. Bueno, en realidad las imágenes son puros números, así que por eso igual es un poco más directo. Así que lo que voy a hacer va a ser leer la imagen que tengo acá, que yo le llamé imagen 2, creo que esta era. A ver, voy a ver el lado. No, era la 1. Bueno, da lo mismo, dale. Puso un bonito ahí para que se verá. Bueno, da lo mismo. Y bueno, vamos a ejecutar esto. Y si ven acá al lado, bueno, si lo abrimos, no se puede porque tiene 3 dimensiones. Pero bueno, el tema es que acá al lado sale el archivo, ¿cierto? Tiene una clase Win8, que sería por la profundidad de bit. Tiene su tamaño, ¿cierto? De 823 por 908 por 3, o sea que tiene 3 canales. Y tiene un ancho de 828 y un largo de 908, creo. O si no al revés, pero el tema es que son sus dimensiones. Y aquí está el nombre de la variable. Y como les decía, esto nos entrega directamente los datos de la imagen, ¿cierto? Como un arreglo numérico. Ahora, ¿de qué forma podemos ver esto? Para poder ver más o menos lo que estamos leyendo, es colocar imshow y el nombre de la variable. Y si ejecutamos esto, vamos a tener acá, se les abrió súper grande la imagen que recién acabamos de abrir. Y ahora acá podemos ver, en realidad para no estar ahí adivinando, tendría 908 de largo y 823 de alto. Esas serían las medidas de la imagen. Ahora, por ejemplo, igual uno podría hacer, así como para poder ampliar un poco más esto, sería, por ejemplo, crear subplot.
Lo voy a crear todo de una, mejor. Y dentro de esta imagen, o dentro de este subplot, que sería una figura, podemos graficar las imágenes con Inkscape igual. Pero aquí voy a hacer algo, y va a ser que, como les decía delante, esta imagen tiene 3 canales, porque tiene color. Entonces lo que voy a hacer va a ser separar cada uno de los canales y poder graficarlo en una sola figura, ¿cierto? Entonces ahora la ejecuto y bueno, tenemos la imagen principal, que sería esta imagen en color, pero también podríamos tener esta lectura de imagen y colocarla en 3 archivos, o colocarla en tres gráficos distintos, y cada gráfico o cada vez que mostramos la imagen la mostramos con un canal distinto, ¿cierto? Acá sería el 1, que sería el canal rojo, el verde, y acá sería el azul. Esa sería como la forma de hacer esto. Esto es importante porque en realidad esto es como lo mismo que hacer un gráfico, ¿cierto? O sea, si graficamos un coseno y un seno, es lo mismo que estar graficando una imagen, simplemente que aquí utilizamos otro comando, ¿cierto? Antes utilizábamos, por ejemplo, plot o no sé, stem. Podría ser también, no sé, un histograma. Pero también se añade esta función al subplot y en realidad a la figura. Uno podría generar cualquier tipo de apertura de imágenes. De hecho, por ejemplo, hay otra que se llama Image SS y es lo mismo, pero lo que hace esta función es escalarme las imágenes según los colores que tiene, y son colores falsos, obviamente, ¿cierto? La imagen no es así, es así. Entonces, lo que voy a hacer va a ser escalarme la imagen y me la va a mostrar así. Esta vez es un poco más utilizada porque hay formatos de archivos que se necesitan ser escalados para poder ver bien, y esto hace, digamos, el trabajo solo. Y esa sería la función de lectura de imágenes. Ahora vamos a la lectura de audio.